Hola mis queridos estudiantes, nos encontramos una vez más presentes en una nueva explicación. En esta vez les voy a dar un nuevo contenido temático, una nueva unidad temática que lleva como título magnitudes y unidades físicas. Dentro de esta unidad temática vamos a ver 4 subtemas: las magnitudes físicas, sistema de unidades, notación científica y cifras significativas. Vamos a ir realizando un video para cada una de ellas y de este modo podamos ir comprendiendo y de cada uno de los contenidos temáticos. Bueno, empezaremos. Magnitudes físicas. Vamos a definir las magnitudes físicas como a todo aquello que puede expresarse cuantitativamente, dicho en otras palabras que puede ser medido, o sea que lo podemos llegar a medir. A eso lo vamos a conocer como magnitudes físicas. Dentro de las magnitudes físicas vamos a ver la clasificación de las magnitudes. Las magnitudes físicas se clasifican en dos: por su origen y por su naturaleza. Vamos a ver en qué magnitudes tenemos por su origen. Dentro de la clasificación por su origen, estas a su vez se van a subclasificar en dos: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Vamos a ver qué son las magnitudes fundamentales. Nos dice, según la definición, que son todas aquellas que sirven en base o son la base para escribir las demás magnitudes. Dentro del sistema internacional vamos a tener 7 magnitudes fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Si bien para el sistema internacional tenemos 7 magnitudes fundamentales, no debemos olvidar que también estas nos van a permitir expresar las demás magnitudes, y es así que tenemos las magnitudes derivadas. Según definición, son todas aquellas que están en base a las magnitudes fundamentales, o sea, en función a las magnitudes fundamentales. Para estos vamos a mencionar algunos ejemplos, ya que son amplias estas magnitudes, ¿verdad? Tenemos como por ejemplo la fuerza, que está en base a la longitud, a la masa y al tiempo. Tenemos la superficie, que está en base a la longitud, que es simplemente elevado al cuadrado. Tenemos la velocidad, el volumen, el trabajo, la presión, la potencia, la frecuencia, la capacidad eléctrica, la resistencia eléctrica, como algunos ejemplos dentro de las magnitudes derivadas, sin olvidar que tenemos otra gamas que simplemente estamos mencionando algunas como ejemplos acá. Esta es la clasificación de las magnitudes por su origen. Entonces no nos olvidemos y recapitularemos un poquito. Las magnitudes por su origen van a ser fundamentales y van a ser magnitudes derivadas. La siguiente clasificación de las magnitudes por su naturaleza. A su vez, como ya hemos visto en las magnitudes por su origen, también tenemos una subclasificación dentro de las magnitudes por su naturaleza. Están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Vamos a definir cada una de ellas. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que están perfectamente determinadas, explícitas, explicadas, conociendo dos valores fundamentales: lo que es el valor numérico y lo que es la unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo conozco su valor y conozco su unidad, está perfectamente determinada y la puedo llegar a comprender sin dificultad. Entonces a esas vamos a conocer como magnitudes escalares. Dentro de estas vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las magnitudes que son escalares dentro de nuestra pequeña diapositiva, como ejemplo tenemos el volumen, la temperatura, el tiempo. Son ejemplos de magnitudes escalares. A ver, veamos y analicemos un poquito de esto. ¿Qué quiere decir volumen? Por ejemplo, es el espacio que ocupa un cuerpo. Si yo, por ejemplo, les doy la tarea o le doy la tarea a alguien de ir al mercado y le digo que me lo traiga unos 2 litros de aceite, o que vaya a la tienda de la esquina y compre 1 litro de soda, entonces uno lo entiende, lo comprende y lo puede realizar esa tarea. Entonces a este tipo de magnitudes como el volumen las conocemos como magnitudes escalares. Igual la temperatura, igual el tiempo. Si yo digo, en la ciudad de Sucre hoy llegamos a una temperatura de 24 grados centígrados, la máxima, y la mínima fue de 7 grados centígrados. Entonces llegamos a comprender que en las primeras horas la temperatura mínima que se registró en la ciudad fue de 7 grados y la temperatura máxima que se registró fue de 24 grados centígrados. Entonces estas magnitudes se las puede llegar a comprender y a entender fácilmente conociendo el valor numérico y conociendo la unidad. Dentro de las magnitudes por su naturaleza tenemos también las magnitudes vectoriales, ¿sí? Estas, a diferencia de las magnitudes escalares, son aquellas magnitudes que además de conocer el valor numérico y la unidad necesitamos
otro dato más para que las lleguemos a comprender, para que estén determinadas, perfectamente explícitas. Entonces necesitamos conocer la dirección y el sentido. Entonces no nos olvidemos, las magnitudes vectoriales, aparte del valor numérico y la unidad, nos van a pedir dos datos más, que es la dirección y el sentido. Es por esa razón que yo, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos como la posición. Entonces no es lo mismo decir una persona se encuentra a 40 grados al este que a 40 grados al oeste. Son dos posiciones muy distintas desde acuerdo del punto de vista de puntos cardinales. O no es lo mismo decir caminemos 2 pasos a la derecha que 2 pasos a la izquierda, ¿verdad? A eso se hace referencia a lo que son las magnitudes vectoriales, utilizando, aparte del valor numérico, aparte de la unidad, un sentido y una dirección. No es lo mismo aplicar una fuerza a 90 grados que aplicar una fuerza a 0 grados. Entonces van a ir cambiando los valores de estas de acuerdo a su sentido y a su dirección. Eso en cuanto a las magnitudes por su naturaleza. Entonces, como pudimos ver, un contenido muy cortito, bonito, dentro de lo que son las magnitudes físicas y su clasificación en magnitudes por su origen y magnitudes por su naturaleza. Esta sería la clase o la unidad temática dentro de lo que es magnitudes y unidades físicas y el contenido específico de magnitudes físicas. Espero que se esté comprendiendo, espero que esté claro. Ya vamos a ir viendo en la siguiente sesión, en el siguiente video, el sistema de unidades, posteriormente notación científica y finalmente lo que son las cifras significativas. Muy bien, mis queridos estudiantes, que tengan un bonito día, a cuidarse. Nos vemos en el siguiente video.